bendiga. Veo muchas caras nuevas aquí en la iglesia. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Daniel Vélez Cifuentes. Soy de la banda de los Cifuentes, que somos un poco. Soy la hermana de Sandra, la pastora. El hermano, perdón, uy, sonó raro. Soy el hermano de la pastora. Por allá está mi mamá. Bueno, un saludo para todos. De verdad que es muy emocionante volver aquí después de tanto tiempo. Para los que no me recuerdan o no saben, yo estuve acá también muchos años sirviendo. Cuando estábamos en el hotel, cuando iniciamos acá en esta bodega. Bueno, fueron procesos muy bonitos. Y volver acá y ver tantas cosas bonitas que Dios está haciendo, definitivamente nos alegra muchísimo ver lo que Dios hace. ¿Sí o no? Aquí nació mi hijo, por allá lo tenemos. Levante la mano, Miguel. Allá está Miguel. Ya creció también. Bueno, todo va pasando, ¿sí o no? En la vida. ¿Cuántos saben que Dios cada día nos habla? Bueno, como 4. ¿Y cuántos saben que Dios les va a hablar en esta mañana? ¿Cuántos lo saben? Muy bien. Hace unos días atrás Dios me regaló un mensaje y espero que sea de bendición para usted y que Dios lo confronte y Dios le hable a su corazón de una manera muy profunda y muy contundente. Si usted es de las personas que les gusta tomar apuntes, le voy a dar el título del mensaje que Dios me regaló para compartir con ustedes. Y el mensaje lo he titulado El idioma del cielo. El idioma del cielo. ¿Sabe usted que el cielo tiene un idioma propio? ¿Sabe usted que en el cielo hablan un idioma que usted y yo no conocemos? ¿Sabe usted que en el cielo se habla un idioma que no hay manera que el ser humano pueda entender el idioma del cielo? Y eso es lo que voy a hablar en el día de hoy. Para iniciar en la parte introductoria, yo le quiero recordar a usted quién es Dios. Porque Dios no es un instrumento de ayuda en nuestras necesidades. Dios no es una herramienta de ayuda cuando tenemos algún problema o alguna dificultad. Dios no es un amuleto, porque muchos creen que Dios es un amuleto que nos ayuda en los problemas, en las luchas o en las dificultades. Ok, sabemos que Dios hace eso, pero Dios no es un amuleto. Dios es soberano. Diga conmigo, soberano. Todos digan soberano. La palabra soberano es muy particular porque dice que la palabra soberano quiere decir que Él gobierna sobre todo y no tiene nadie que lo gobierne a Él. En otras palabras, Dios es tan grande y su soberanía es tan insuperable que no hay poder humano ni sobrenatural que supere la grandeza de nuestro Dios. Él es soberano. Él es el soberano sobre los cielos. Los mismos cielos, dice la Biblia, cuentan la gloria del Señor. Quiere decir que los cielos que usted ve todos los días definitivamente se asombran y le obedecen a la voz del Dios que es soberano. Él es soberano sobre la tierra. La Biblia dice que la tierra es el estrado de los pies del Señor. Imagínense lo grande que es Dios. Dios es soberano sobre el universo. Y yo quiero que usted le preste atención a esto que le voy a decir. El hombre en la ciencia y en su conocimiento ha llegado a conocer muchas cosas del universo que nos rodea. Es más, pudieron entender y comprender lo que era el sistema solar, de qué se componía nuestro sistema solar, pero llegó a un límite el ser humano. Y el ser humano llegó a un punto en el cual quedó corto, no pudo expandirse más, no pudo avanzar más, porque el universo es eternamente grande. El universo no tiene ni principio, no tiene final. Pero le tengo una maravillosa respuesta a esto. Dios es el creador del universo. Él es completamente soberano sobre el mismo universo, sobre la creación. Dios es soberano. Soberano es el Señor. Me gustó mucho algo que vi en internet hace un tiempo y comencé a mirar que la NASA publicó un video donde ellos lograron llegar a la estrella más grande que pudieron captar con sus impresionantes máquinas. Pasaron muchas estrellas gigantescas y llegaron a una estrella que se llama la MC Paine. Y la estrella es tan grande que la Tierra era del tamaño de una bola de boliche puesta en la parte de abajo del edificio más grande del mundo.
Imagínense cómo sería de grande esa estrella. Y cuando yo miraba ese video, yo decía: Dios mío, tú eres eternamente grande. Amén. Si Él es tan grande, yo le hago una pregunta: ¿habrá algo difícil para Él? ¿Habrá algo difícil para Dios? Él es soberano. ¿Cuántos tienen un Dios soberano? Él es soberano sobre los ángeles. Todos los ángeles, la corte celestial, potestades, gobernadores, toda la corte celestial, toda la corte celestial es pequeña ante la soberanía de Dios. Dios es soberano ante los mismos ángeles. La Biblia dice que un día se doblarán toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra, y todos tendrán que decir: Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Punto. Porque Él es soberano. Las potestades, los ángeles, todos reconocen que Dios es soberano. Amén. Toda autoridad reconoce que Dios es soberano. Él es soberano. Ahora escúcheme. Luego de la creación de los cielos, de la tierra, la creación de los vegetales, la creación de las matas, la creación de los árboles, aún la creación del hombre, la Biblia relata el primer milagro hecho por el Señor en la tierra. Y yo descubrí algo maravilloso. Dios hizo el milagro de la creación con el poder de su palabra. Cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo con el milagro de la creación, del poder que había en su palabra, y creó todas las cosas. Pero después de crear todo y crear al hombre y ponerlo en el Edén, en el huerto del Edén, Dios hizo su primer milagro en la tierra. ¿Sabe cuál fue ese milagro? Ese milagro fue el milagro de la comunicación. Diga conmigo: comunicación. Dígalo otra vez: comunicación. Préstenle mucha atención a esto, porque aquí empieza el mensaje. Adán tenía el milagro de comunicarse con Eva. Él podía hablar con Eva, él podía dialogar con Eva, él podía conversar con Eva. Pero el milagro más sorprendente era que Adán y Eva podían comunicarse con su creador. Eso es sorprendente. Que el creador que hablamos ahorita es soberano, es más grande que todos, es más insuperable que todos. Dio el don a los hombres, hizo el milagro de que el hombre, que era la creación de Dios, se podía comunicar con su creador, que podía hablar con su creador, cara a cara con su creador. Dios estableció una cita diaria con Adán y con Eva. Dios puso una mesa en el Edén, y en esa mesa el Señor todos los días descendía, se sentaba en la mesa, Adán se sentaba al otro lado de la mesa y tenían conversación, la creación con su creador. ¿Usted no le parece eso una maravilla? Que la creación, siendo tan chiquitica, siendo algo tan pequeño entre toda la creación, Dios miró con misericordia al hombre y le dijo: voy a establecer una cita con ustedes, para que cada vez que ustedes quieran hablar conmigo, yo les prometo que los voy a escuchar. Yo les aseguro que yo voy a detener a los ángeles que me cantan día y noche para escuchar cuando usted me clama, cuando usted me busca, cuando usted me habla. Dios estableció una cita con el hombre, y la cita se llevó a cabo a través del milagro de la comunicación. Adán y Eva se comunicaban entre ellos, pero Adán y Eva se podían comunicar con su creador. Qué maravilloso milagro era ese, ¿sí o no? Yo me asombro y digo: wow, Dios es maravilloso. Pero ese milagro de comunicación dejó de ser algo de solo comunicarse para convertirse en un lugar de intimidad. Dios estableció intimidad con el hombre. Dios estableció relación, vínculo con el hombre. Dios no quiere, y escúchame bien, que tú lo tengas como un Dios, que tú lo tengas como un milagroso. Dios quiere que tú lo tengas como una relación, que tengamos relación con Él, que tengamos amistad con Él, que tengamos intimidad con Él. Dios estableció el milagro de la comunicación con el hombre para que a través del milagro de la comunicación tuvieran relación e intimidad. Dios tenía intimidad con Adán y Eva. Wow, eso es sorprendente. Yo cuando leía esto, yo me ponía con los pelos de punta, porque yo decía: cuánto ama Dios a los hombres. Siendo nosotros tan chiquitos y tan pequeños, Dios entabló una relación y una intimidad con nosotros. Iglesia, Dios quiere tener intimidad con usted.
Dios quiere tener relación con usted. Dios quiere que usted lo vea no como un Dios que puede ayudarte en tu necesidad, no como un Dios que puede sanar tu enfermedad, no como un Dios que te puede ayudar en los problemas. Efectivamente Él puede hacer todo eso, pero a Dios le interesa que lo tengamos más que eso, que tengamos relación con Él, que tengamos intimidad con Él, que tengamos comunión con el Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? Escúcheme, mire, cuando Dios Padre transformó, o Dios Padre estableció un lugar en el Edén era un territorio donde Dios colocó al hombre para que gobernara el territorio, y le dice: usted se va a expandir, usted va a tener dominio, control sobre todo este territorio llamado el Edén. Y en el Edén Dios le dice: bueno, voy a establecer un lugar de intimidad entre nosotros. Vamos a tener diálogo, vamos a conversar, vamos a intimar, vamos a estar los dos juntos. Cuando Dios estableció un lugar en el Edén para tener una comunicación, para tener intimidad con el hombre, la atmósfera de aquel lugar dejó de ser un lugar para convertirse en un lugar sobrenatural. Entonces el Edén, cada vez que el Espíritu descendía en el Edén para la cita con el hombre, cada vez que el Señor descendía a tener el tiempo de intimidad con el hombre, la atmósfera del lugar cambiaba y dejaba de ser un lugar más, dejaba de ser un sitio más, para convertirse en un lugar donde la atmósfera era una atmósfera sobrenatural. ¿Y saben qué sentía yo de parte de Dios? Que Dios me decía: cada vez que mi iglesia se reúne en unidad, con un mismo espíritu, a buscar mi nombre, a meterse conmigo, a adorarme, la atmósfera cambia en el lugar donde estamos. Aunque usted no lo vea y aunque usted de pronto no lo sienta, la atmósfera en este lugar ha sido transformada, ha sido cambiada. Ya no es un auditorio, ya no es un local, ya no es un edificio. Ahora la atmósfera es una atmósfera de lo sobrenatural. ¿Están conmigo, hermanos? Y en lo sobrenatural es donde nosotros podemos ver transformación, es donde nosotros podemos ver milagros, es donde nosotros podemos ver cosas sobrenaturales, porque Dios transforma la atmósfera. Y yo quiero decirle a usted que me escucha el día de hoy: tú tienes que levantarte el día de hoy, llegar a tu casa, cambiar la atmósfera de tu casa. ¿Qué atmósfera hay en tu casa? ¿Qué sucede en tu hogar? De pronto hay personas que ni quieren ir a la casa. No, eso allá, esa mujer es un ogro. Eso allá, eso es un problema. Ya no hay platos porque ya los quebró todos de la rabia. Y usted ni quiere ir a la casa. Pues bueno, te voy a lanzar esta propuesta. Convierte tu atmósfera en un lugar de adoración. Convierte tu atmósfera en la casa de Dios. Convierte tu atmósfera en el lugar de intimidad con Dios, y verás grandes milagros en tu hogar. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, verso 5. Moisés tiene una revelación. Está en el desierto, y estando en el desierto, una zarza comienza a encenderse en fuego. Era natural que en el desierto las ramas se encendieran por el calor y porque eran secas. Pero cuando él ve algo pasaba, que no se consumía por el fuego. Entonces él dice: voy a mirar qué es lo que está pasando, como buen chismoso, ¿no? Y él sale corriendo, sube al lugar, y cuando está llegando al lugar donde estaba la zarza encendida en fuego, escucha una voz que sale dentro de la zarza y le dice lo siguiente: y dijo, no te acerques, quita primero el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué dice la Biblia? Tierra santa es. En otras palabras, el Espíritu Santo le habla a Moisés y le dice: Moisés, detente. Antes de entrar a este lugar tienes que quitar el calzado de tus pies. ¿Sabe qué significa el calzado de los pies? El Moisés significaba su naturaleza,
significaba su carnalidad, significaba su humanidad. Entonces el Espíritu le dice: si tú quieres entrar en la atmósfera, tienes que entrar en el Espíritu, tienes que entrar en relación, tienes que entrar en intimidad. Dios transformó la atmósfera de la zarza, la transformó en un lugar de bendición, en un lugar de unción, en un lugar de poder, en un lugar de lo sobrenatural. Y yo lo quiero que usted entienda el día de hoy: Dios está interesado en cambiar tu atmósfera. Dios está interesado en transformar tu atmósfera. Dios está interesado en cambiar tu hogar. Y la única manera como usted va a cambiar a sus hijos, como van a ser transformados su esposo, como va a ser transformada su esposa, no es con la cantaleta, no es con azotarlos todo el día. La manera adecuada con la cual nuestro hogar va a ser transformado es cuando nosotros permitamos que el Espíritu Santo habite en medio de nuestros hogares. Dios transformó la atmósfera. Allá en el Edén ya no era lo mismo, porque en Edén la atmósfera había sido transformada por el poder del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo se movía en medio de ellos, cumplía su cita todos los días. Ahí estaba el Señor hablando con el hombre, teniendo la cita con el hombre. Era algo realmente maravilloso. Es algo sorprendente. ¿Cuánto le emociona eso? A mí me emociona demasiado. Mire, Dios hizo todas las cosas de acuerdo a su propósito. Y yo quiero que usted entienda eso. Dios todo lo ha hecho sin accidente alguno. Es que Dios tuvo un accidente. No. Dios todo lo hace de acuerdo a su propósito. Dios hizo todo sin improvisación. Él no improvisa. Es más, usted que está en este lugar, aunque las circunstancias parecen que usted está vivo, es de casualidad. Y usted de pronto dirá: hombre, yo vivo, ni sé por qué estoy vivo. Mi mamá, me di cuenta que mi mamá me quiso abortar. Soy solo, no tengo a nadie, quedé solo en el mundo. Pues te tengo una noticia de parte de Dios: a Dios nada lo coge por accidente, a Dios nada lo coge por improvisación, a Dios nada lo coge por confusión ni por errores. Dios es un Dios de propósitos. Y la Biblia dice: hey, para que nunca lo olvides, antes que nacieras en el vientre de tu madre, yo, Dios, ya sabía de ti. Mira el que tiene a su lado, mírelo y dígale: Dios ya te conocía. Antes que nacieras, antes que te formaras. ¿Sabe qué es la predestinación? Predestinación es que el Señor, antes de que sucedieran las cosas, ya lo tenía planeado en la mente. Él ya sabía. Y él tenía calculado: en el 1977 van a ser fulano de tal, y lo voy a poner allá porque tengo planes con él, tengo propósitos con él. Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene propósitos con usted. Aunque le hayas fallado, aunque hayas caído, aunque estés frío, aunque estés alejado de Dios, Dios te está mandando un mensaje el día de hoy. Te está diciendo: hey, a mí nada me coge por accidente. Yo tengo todo claro y voy a hacer grandes cosas contigo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Él es un Dios de propósitos. Yo he entendido eso, que Dios es un Dios de propósitos y de planes claros. Mire, crear al ser humano lo creó con la capacidad de disfrutar de la creación. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Mijo, disfrute de todo lo que yo he hecho. Disfrute. Deje de quejarse tanto por todo. Disfrute, gócese la vida. Nosotros los pastores nos toca dar mucha consejería. Y yo le decía una vez a la iglesia, les decía: mire, hay veces a nosotros no somos hipócritas, pero la iglesia nos tiene que ver siempre bien. Usted imagina que usted llega a la iglesia y encuentra al pastor allá en la puerta con la cara larga, con las manos en el bolsillo. Usted: ¿cómo está, pastor? Desanimado. Y que el pastor le diga a usted: oiga, hermano, sí que me voy. Yo no quiero más esto de la iglesia, voy a tirar la toalla. ¡Qué pereza! Pagar arrendo, eso tan caro. La gente no entiende. No, yo estoy desanimado, horriblemente desanimado. ¿Cierto que no? Pero usted llega y siempre encuentra al pastor con una sonrisa. Y le pregunta: ¿cómo está? No, nomás de bien. Y usted no sabe, de pronto no hay mercado en la casa del pastor. Uno no tiene de pronto nada en la casa, pero uno siempre está con la actitud: amén,
bien, gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Y Dios les dijo a ellos: ustedes tienen que aprender a quejarse menos y a disfrutar más. Entonces les dice: disfruten de todo. Pero también le dio la capacidad de comunicarse entre ellos. Y lo más glorioso, comunicarse con su Creador. Por eso dice el Señor, no lo olvide. Yo les decía al comienzo del mensaje, la soberanía de Dios, Él es insuperable, hermanos. Él es tan grande que una vez tomaron el arca del pacto de la alianza, se la llevaron y la pusieron al lado de dioses paganos, entre ellos uno llamado Dagó, que era el dios más importante de los filisteos, la deidad más importante que tenían los filisteos. Y al día siguiente, cuando llegaron los sacerdotes, encontraron a Dagó decapitado y tirado ante la presencia del arca del pacto, porque Dios es insuperable. Y mire, Él que es tan grande ha dado el privilegio a nosotros de que nosotros, siendo imperfectos, siendo pecadores, siendo como somos, podamos comunicarnos delante del Señor. Y cuando tú le hablas, algo místico sucede. ¿Sabe qué pasa? El Señor detiene los cánticos del cielo. El Señor para la orquesta celestial. El Señor para todas las voces, las miles de voces de ángeles que le están cantando, y le dice: silencio a todos. Y luego les dice: hagan silencio, porque allá en fe y esperanza me están adorando. Ellos me están clamando, y cuando ellos me claman, yo escucho la voz de mi pueblo. Wow, qué sorprendente, ¿sí o no? Es maravilloso saber que el Señor nos ama tanto. Escúcheme, somos semejantes a Dios porque podemos y tenemos la capacidad de comunicarnos y de tener intimidad. Podemos relacionarnos entre nosotros y con el Creador. ¿Y sabe de qué manera nos relacionamos? Con algo que nomás tiene usted y tenemos nosotros. Diga conmigo: los sentidos. Dios nos dio a nosotros los sentidos para que a través de los sentidos usted y yo podamos transportar lo intangible del corazón y volverlo tangible o traerlo al exterior. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Todos los que en este lugar nos hemos enamorado alguna vez de la vida, tuvimos muchas maneras de dar a conocer nuestros sentimientos, ¿sí o no? Alguien decía: el que no dice nada pierde. Y muchos perdieron por no ser avispados y decir alguna cosa, ¿sí o no? Y la muchacha esperó toda la vida que le dijera, que le movieran que sea una ceja, pero él nunca le dijo nada y la perdió. Pero cuando usted sintió algo por alguna muchacha, usted la miraba, le picó el ojo. Algunos más osados llegaban a la iglesia y cuando cantaban "no hay nadie como tú", usted la miraba y decía: te la dedico. Y ella era feliz ahí recién, "no hay nadie como", y ella feliz, matada. Dígame si a usted no se le ponía la mano sudorosa cuando ella se le acercaba, ¿sí o no? O el corazón a millón, porque sentimos y comunicamos lo que sentimos. De alguna manera usted comunica lo que está sintiendo, porque Dios te dotó de algo que solamente lo tienen los seres humanos: los sentidos. Ese es un milagro de Dios, que usted pueda comunicar lo que siente, lo que hay en su corazón, a través de gestos, a través de la forma de tocar, a través de las palabras, a través de las miradas. Pero también Dios nos dio a nosotros sentidos espirituales para poder escuchar y poder hablar con Dios. Solamente nosotros tenemos algo que no tienen los animales. ¿Sabe qué es? En Génesis 2, versículo 7, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser vivo o viviente. La diferencia que hay en usted y en mí es que el Señor puso su esencia. Diga conmigo: el ruah de Dios. Así como bravo, ruah de Dios. El ruah de Dios es el espíritu que Él puso en nosotros, la esencia de Dios en nosotros. Usted y yo tenemos el soplo, el ADN espiritual de Dios corre por nuestro cuerpo. El ADN de Dios, ese ADN espiritual, el hombre recibió la capacidad de escucharlo a Él. Por eso hay una gran mentira cuando dicen Dios no habla. Dios sí habla. El problema es que nos hacemos los sordos, pero Dios sí habla. Mira, yo hablé con alguien y me decía: pastor, y en un momento determinado yo sentí en mi sexto sentido algo. Y yo le decía: no, eso es mentira, el sexto sentido.
Sálgase de ese cuento. El Espíritu nos habla. Y como usted tiene la esencia del Señor, cuando Él te habla, entonces sentimos una voz interna. Y muchos dicen, es que es el sexto sentido. No, 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 no hay sexto sentido. Es el Espíritu de Dios hablando en el hombre. Y mire, yo creo que usted escuche esto. Una cosa es que el Espíritu Santo llene una persona. Otra cosa es que Él habla a la gente. ¿Sabe que Dios le habla al inconverso también? ¿Sabe que usted está en este lugar no porque usted quiso buscar a Dios? Usted está en este lugar porque Dios lo ha seducido con cuerdas de amor y misericordia. Porque ninguno buscaríamos a Dios por nuestras fuerzas. Ninguno estaríamos detrás del Señor, buscando al Señor en nuestras capacidades, porque no somos capaces. Pero un día el Señor, con amor y misericordia, nos sedujo con cuerdas de amor y misericordia. Y cuando Él seduce al hombre, no tenemos cómo quedarnos quietos. Algo sucede en la vida de una persona que escucha la voz del Señor. ¿Y cuántos escuchan la voz de Dios? ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? El ADN que Dios puso en nosotros. Mire, Adán, o el representante del hombre, tenía lenguaje en común y un vínculo eterno con su creador. ¿Sabe qué idioma se hablaba en el Edén? En el Edén se hablaba el idioma del cielo. Allá no hablaban arameo o griego o español o inglés. No, no, no. En el Edén hablaban el idioma del cielo. Adán hablaba con el idioma del cielo con Dios. Wow, eso es maravilloso. Eso es loco, hermanos. Es una cosa impresionantemente incalculable. Ellos podían hablar cara a cara, podían hablar voz a voz, podían conversar. Es más, yo me imagino a Adán preguntándole misterios a Dios. Adán bien inquieto diciéndole, Señor, venga, ¿qué hay más arriba del cielo? Y el Señor diciendo, no, mira, hay una cosa inmensa. Eso más adelante se va a descubrir. Se llama universo. Hay un sistema solar. Yo me imagino el Señor enseñándole, hablando con Adán. Wow, eso era sorprendente, en un idioma celestial. Dios se comunicaba con el hombre se comunicaba con Dios. Había una intimidad estrecha entre el hombre y Dios. Y escúchame, la esencia del hombre consiste en 3 pasos fundamentales. Primero, conocer a Dios. Diga conmigo, conocer a Dios. Yo le voy a hacer una pregunta, no me la responda, respóndaselo usted. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Conocer a Dios. El término conocer en la Biblia está ligado a la palabra intimidad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4 verso 1 dice que Adán conoció a su mujer y ella le dio hijos. No es de conocer, de que la vio y la conoció, era de intimidad, de algo mucho más profundo. Cuando la Biblia te habla de conocer, habla de intimidad. En este término, conocer a Dios es la intimidad que el hombre tiene que tener con Dios. ¿Usted tiene intimidad con Dios? La intimidad es lo único que nos ayuda a conocer plenamente a una persona. Por ejemplo, los que somos casados acá conocemos plenamente a nuestra esposa y viceversa. ¿Sí o no? Usted la conoce, porque ella no tiene nada que esconderle a usted, ni usted nada que esconderle a ella. Usted se presenta tal y como es delante de ella y ella tal y como es delante de usted. Y si han pasado años, pues ya qué más, ya a uno ya no le importa nada. Al principio es muy duro, usted apaga luces, cierra los ojos y usted es todo asustado, todo avergonzado. Pero después ya la confianza lo lleva a usted así, no, ya nos conocemos tal y como, porque hay intimidad. Queridos hermanos, la esencia del hombre radica, número 1, tener intimidad con Dios. Tenga intimidad con Dios. Conocemos a Dios única y exclusivamente en la intimidad. No hay otra manera. Porque conocemos los atributos de Dios. Si yo le hablo a usted y yo le pregunto, ¿usted cree que Dios sana? Yo le aseguro que todos me van a decir amén. Y yo le digo, ¿usted cree que Dios lo libera? Amén. Yo le digo, ¿usted cree que Dios le puede ayudar? Amén. Conocemos los atributos de Dios, todos. Sabemos lo que Él puede hacer. Pero escúchame esto. Dios no está interesado en que conozcas sus atributos. Dios está interesado en que lo conozcas a Él. A Él. Amén. No podemos hablar de alguien que no conocemos. Nos atrevemos a hablar de Él cuando no lo conocemos, cuando realmente no sabemos quién es el Señor. Voy a ir un poquito rápido. Segundo, en la esencia del hombre, creer en su conocimiento. O sea, la fe es creer. ¿Pero creer qué? Fe es creer que efectivamente Él es real. Porque ¿sabe algo? Sus actitudes demuestran que no crees.
tus actitudes demuestran que no crees. Porque no es solo decirlo, son las actitudes que nosotros tenemos, cómo vivimos, lo que demuestra si realmente tenemos fe en Él o no tenemos fe en Él. Entre más conocemos a Dios, más queremos conocerlo. ¿Cuánto les pasa eso? Hay tantas cosas por descubrir de Dios que no te imaginas. Hay tantos misterios. Lo tercero, la tercera esencia del hombre, darlo a conocer. Definitivamente quien ha conocido a Dios no se puede quedar callado. Lo demuestra, lo da a conocer. Y yo quiero ser muy claro con esto. Hablar y evangelizar a la hora del té es muy fácil. Te sale y le habla a alguien de Jesús y bueno, puede ser difícil al principio, pero usted lo hace. Pero la mejor manera como usted evangeliza es con su manera de vivir. Porque mire, le voy a decir esto. Usted le habla a multitudes del Señor, bueno, la gente le escucha. Pero si usted hace algo malo, ¿qué le dice la gente? Ese no es el cristiano. Así son todos los evangélicos, ¿sí o no? Todos son igualitos, vea, malapagas. Todos son así, porque la gente está pendiente de qué hacemos. Entonces, la esencia del hombre está en conocerlo, creer en Él y darlo a conocer. Pero quiero ir terminando diciéndole lo siguiente. Capítulo 3 de Génesis. Algo irrumpió en el escenario glorioso de la comunicación entre Dios y el hombre. Y dice la Biblia, el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Entró en la escena la serpiente, y dentro de la serpiente Satanás. ¿Y sabe qué entendí yo de esto? El primer pecado que entró en el hombre no fue la desobediencia. Porque nosotros hablamos de el hombre desobedeció, entonces fue el primer pecado. No. ¿Sabe cuál fue el primer pecado del hombre? El primer pecado del hombre fue que el hombre dejó de escuchar la voz de Dios. Y escuchó una voz que no debía escuchar. Entonces entró Satanás y le dice: ¿con que Dios os ha dicho? ¿Y sabe qué hizo el hombre? Comenzó a escuchar esas voces. Y acá quiero decirle algo. La serpiente les robó, les arrebató su mirada a Dios, su intimidad con Dios, su diálogo con Dios. ¿Y sabe cómo se llama esto? Distractores de la presencia de Dios. Cuando yo estaba sacando este mensaje, yo sentía de parte de Dios que Dios me decía, y yo se lo dije a la iglesia, que Dios me decía: díganle a la iglesia que un pecado contundente que la iglesia está llevando en sí, la iglesia, ustedes que están acá, se llaman las distracciones. Las distracciones se han convertido en pecado delante de Dios. Porque cuando nos distraemos, soltamos la mirada de Dios a mirar otras cosas. Por ejemplo, ¿para cuántos eso se volvió una prioridad? Se ha vuelto tan prioritario que aún en nuestras mesas de comer lo primordial es el celular. En la iglesia, yo he tenido problemas con mucha gente en la iglesia porque en medio del culto están chateando, porque se ha vuelto una importancia. Y Dios me decía, se lo digo porque Dios me lo decía así, Dios me decía: los distractores son pecado delante de mí. Cuando hay distractores, que es una de las armas más poderosas de Satanás, la voz de Dios se apaga en el hombre. ¿Sabe por qué no volviste a escuchar la voz de Dios? Porque hay distractores en tu vida. Porque estás enfocado y has puesto tu mirada en otras cosas. Estás mirando otras cosas cuando Dios está diciendo: yo he estado aquí siempre, yo he estado contigo siempre. ¿Por qué miras otras cosas? ¿Por qué estás tan preocupado por otras cosas? Distractores. En Génesis 3 verso 8 dice: y oyeron la voz del Señor que paseaba en el huerto. ¿Y qué tuvieron? Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Y yo me preguntaba: Señor, pero ¿cómo se escondieron si estaban acostumbrados a una cita contigo? Yo les decía al comienzo, ellos tenían una cita con Dios, era gloriosa la cita. Sin embargo, ellos escucharon a Dios y se escondieron de Dios. ¿Quién deja de mirar a Dios por las distracciones de este mundo? La voz de Dios se apaga en su interior. Hermanos, hay muchos de ustedes que hace rato la voz de Dios se apagó en su interior.
Hace mucho rato dejaste de escuchar a Dios. Hace mucho rato que no escuchas la voz del Señor. Dios dejó de hablar. No, Él sigue hablando, pero tú no lo puedes escuchar porque andas distraído, porque soltaste tu mirada de Jesús. Pero otra consecuencia de los distractores: hay miedo a la voz de Dios. O sea, se escondieron. Ahí dice el verso 8. Y ellos se escondieron detrás de dos cosas importantes. Termino leyendo acá. Dice: y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre arbustos. Diga conmigo: entre arbustos. Ellos se escondieron detrás de dos cosas. Uno, los arbustos. ¿Sabe qué quiere decir los arbustos? Perdieron la intimidad, la relación que tenían con el Padre. La voz de Dios les producía temor, miedo. Perdieron el deseo de estar en la presencia de Dios. Y cuando yo estaba sacando este mensaje, Dios me llevó en mis recuerdos a mi adolescencia. Mi mamá es testigo de eso, ella está acá. Y yo recuerdo que yo estando en mi casa, era soltero y estaba en mi casa. Mi mayor deseo, ella siempre ha sabido que desde pequeño ha sido servirle a Dios. Y mi mamá me compró una guitarra. Y yo recuerdo que yo empecé a churrunguear la guitarra. Por ahí estaba Alex también. Y empecé a churrunguear mi guitarra. Y yo me pasaba, hay veces en mi habitación 9 de la noche y terminaba 1 de la mañana cantándole al Señor las mismas canciones que me sabía. Pero eran momentos gloriosos, eran momentos íntimos con el Señor. Y Dios me llevó a ese recuerdo. ¿Y sabe qué me decía Dios? Dios me decía: fueron los mejores momentos que tú y yo pasamos. Fueron los mejores tiempos que tú y yo vivimos. Y Dios me decía: tienes que decirle a la iglesia que las distracciones te están haciendo perder tus mejores momentos con Dios. Tus mejores momentos con Dios. Las distracciones. Pero también se escondieron detrás de una mentira. El verso 11 dice: y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieras? El verso 12: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Él entonces le dijo a la mujer: ¿y por qué comiste? Y ella le dijo: la serpiente. En otras palabras, ¿sabe qué hicieron? Se escondieron detrás de una mentira. Primero, detrás de un arbusto, perdieron la dependencia de Dios. Y segundo, una mentira. Comenzaron a justificarse. Y ellos dijeron: Señor, un momentico. Mira lo que dice Adán. Le dice: un momentico, la mujer que tú hiciste. En otras palabras, le está echando la culpa ¿a quién? A Dios. Le pregunta a la mujer y la mujer dice: un momentico, Señor, sí, comimos, pero la serpiente que tú hiciste. Se justificaron porque perdieron su foco, perdieron su mirada del Señor. Esa mentira trajo consecuencias. El ADN quedó corrupto, su vida espiritual se apagó. La serpiente, el veneno de la serpiente hizo efecto en ellos. Se perdió el diálogo con el Señor. Y mira, hermanos, regálenme unos minuticos. Pero al día siguiente, el Señor volvió a la cita en el Edén. Y cuando el Señor llegó a la cita que tenía todos los días con Adán y Eva, el Señor se sentó a la mesa. Pero hubo uno que no cumplió a la cita. No fue Dios. El hombre incumplió la cita con su Creador. ¿Por qué hay tantos distractores? Estamos tan preocupados de tantas cosas que Dios está en medio de nosotros diciéndoles: hey, te olvidaste de lo más importante. Apocalipsis 3:20 lo utilizamos para hablarle a los inconversos, pero no es para los inconversos. No utilice más ese texto para evangelizar, porque eso no es para evangelizar. Dios le está hablando a la iglesia. A la iglesia le dice: hey, estoy a la puerta y llamo. En otras palabras, Él está diciendo: iglesia, me tienen fuera de la casa. Pastor, pero cantan tan bonito. Sí, son talentosos, está muy bien. Pastor, pero predican tan bien. Es que cualquiera puede predicar. Sacamos un mensaje. Pastor, pero es que se llena el auditorio. Lo llena Darío Gómez, lo llena el desafinado de, ¿cómo se llama? Bueno, si mejor no digamos. Lo llenan tantos. Pues la iglesia también. Pues la pregunta es: ¿Dios está aquí? ¿Quién está sentado en el trono?
¿Sabe qué le decía a la iglesia? Yo estoy a la puerta, estoy llamando, porque quiero volver al inicio de la intimidad que tenía contigo. El lenguaje dejó de escucharse, el lenguaje del cielo se apagó. ¿Sabe qué me decía Dios? Hay mucha iglesia, pero el lenguaje de la iglesia hace rato se apagó. Ya no está el lenguaje del cielo. Ya no escuchan a Dios. Ya no entienden cuando Dios les habla. Pero a Dios nada lo toma de sorpresa. Diga conmigo, Dios es un Dios de propósitos. Y diga conmigo, y los propósitos de Dios son eternos. Él sabe hacer las cosas. Se debía restablecer la conexión, el diálogo. Dios tenía interés en eso. Volver a levantar el diálogo, un nuevo lenguaje entre el hombre y Dios. Y Dios inventó el mejor lenguaje. ¿Y sabe qué me decía Dios? Me decía, este lenguaje se ha teñido de sangre. Este nuevo lenguaje que conecta nuevamente al hombre conmigo es un lenguaje que se tiñó de sangre. Sangre incorruptible, sangre preciosa. Y cada vez que usted venga delante del Señor, en medio de usted y de Dios se ha colocado una inmensa cruz teñida de sangre. Y cuando usted se dirige al Señor, esa palabra que sale de sus labios son transformadas por la sangre del Cordero y podemos penetrar al reino. Ese nuevo lenguaje que vino a través de la encarnación, de la muerte y la resurrección, Jesucristo restauró el diálogo íntimo entre su creación y el Creador. Todo esto que les he dicho hoy se define en una sola palabra: Dios quiere tener intimidad contigo. Dios no quiere religiosos. Dios no quiere religiosos. Dios no quiere que lo busques por lo que Él puede hacer, porque escrito está: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás llegará tarde o temprano. Pero buscamos la añadidura, se nos olvida quién es Él. Pero Dios quiere restaurar la comunión con nosotros. ¿Qué estás escuchando en estos días? ¿Cuáles son los distractores en tu corazón? ¿Qué tanta importancia tienen estas cosas en nuestra vida? ¿Cuántas horas le dedicamos a todo esto? ¿Cuánta basura estamos llenando el corazón y la mente? Eso es para todos, porque mire, yo voy a reuniones y hay veces también caigo en el asunto. Me tocó tomar medidas en mi vida, porque uno empieza a perder el tiempo en cosas. Pero Dios me decía profundamente: hey, tienen que volver a la intimidad conmigo. Tienen que volver a la intimidad conmigo. Distractores de su presencia son pecados. Vamos a orar, ¿le parece?